diccionario, espérate, lo busco. Al tercer día, verso 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, o iremos hasta allí, y adoraremos. ¿Y qué? Adoraremos. ¿Y qué? Adoraremos. ¿Y qué? Adoraremos. Bueno, usted tiene cara de gente que lee la Biblia, no puedo leer todo el pasaje, pero vamos a brincar hasta el 9. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham ¿un qué? Un altar. El cuarto de él. El cuarto altar que él estaba edificando. Y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único. El altar, el cuarto altar, el altar de la renuncia, el altar del refinamiento. Este altar representa el punto máximo en la vida de adoración de Abraham. ¿Ves? En la antigüedad, adoración no era un concierto. En la antigüedad, adoración era renunciar, sacrificar, entregar lo que tenías o lo que querías. Muchas cosas habían sucedido en la vida de Abraham desde su primer altar, el altar de Siquem, el altar de la fe sencilla, el altar del aceptar el reto de Dios. También después de ese altar, Abraham había edificado un segundo altar en medio de sus incertidumbres. Había edificado un altar entre su casa o la casa de Dios y entre sus escombros. Ese fue su segundo altar. El otro altar, el tercer altar, fue el altar que edificó sacrificando sus relaciones personales. Había recibido cerca de 3 confirmaciones del pacto que Dios le había hablado desde Génesis 11 y 12. Había aprendido obediencia. Había esperado 20 años o más de 20 años para ver su promesa cumplirse. Había esperado más de 20 años, pastor. No siga diciendo ese número. Abraham había tenido que aprender obediencia en medio de sus debilidades. Me gusta la Biblia en Hebreos, porque la Biblia en Hebreos capítulo 5, el verso 7 dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo oraciones y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor o de su respeto reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El mismo Cristo tuvo que aprender obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia se aprende. Ajá. En nuestra carne somos desobedientes. Me gusta porque la palabra obediencia aprendió de aprendizaje es la palabra del griego mantano, que es de donde sale la palabra matemática. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que como la matemática, la obediencia hay que practicarla una y otra y otra y otra. Y tú te crees que te graduaste y te pasan otra práctica. Y tú te quejas y viene otra práctica y tú más rayo el mejor.
Y tú crees que ya dominaste, que ya eres un Iron Man de la fe. Y vuelven a probarte. Y vuelven a enseñarte. Porque cada examen revela lo difícil que es esa materia. Think about it. El inglés mío está mejor que el de Disney, ¿verdad? Mejorando. La palabra si había un tipo que sabía Biblia, y perdone la expresión de tipo, pero quiero expresar la idea, era Cristo. Pues si él era el verbo hecho carne, él no tenía palabra, él era la palabra. La palabra tuvo que aprender a obedecer. Oh my goodness. Porque a veces usamos la palabra para justificar, nunca para aprender. Y gente que usa palabra para justificar y para desobedecer. Mira, si tú quieres usar la palabra para darle un tiro a un tipo, tú la puedes usar, porque en el Antiguo Testamento era, ya tú sabes, el que a hierro mata. Pero tú tienes que entender la revelación de Cristo. Tú sabes que en la revelación de Cristo, aunque en tu carne quieras soplarle 4 tiros a un tipo, tienes que perdonarlo y tienes que amarlo. Y tienes que pasar la página. Pues hermano, no la pases, arráncala de una vez. Escuche, la obediencia no es fácil. Tú saber que tienes que obedecer. El problema es que nunca sabremos si lo que cargamos es información o revelación hasta que estemos dispuestos a obedecer. Porque mucha gente piensa que tiene revelación y no tiene realmente revelación. Lo que cargan es información. Y la información no transforma ni cambia nada ni nadie. Abraham había edificado 3 altares. Su vida no había sido fácil. Había tenido que aprender. Diga conmigo, aprender. Aprender. Cierra tus ojitos y dile de lo profundo de tu corazón. Dile al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Estamos dispuestos a seguir. Aleluya. Ahora, a Abraham le queda un altar por edificar. El 4º altar es donde se sacrifica lo que más se ama. Es el lugar donde Abraham demuestra que no amaba más a nada ni a nadie que a Dios. Es el altar de la renuncia, donde pongo mi consagración, mi compromiso por Dios o con Dios por encima de cualquier otra cosa. Aún amando lo que se ama, la familia, la profesión, la vocación, las inversiones, las propiedades, etcétera. Nada puede estar por encima de Dios. En ese 4º altar estoy dispuesto a dar lo que Dios me pida. Aunque parezca ilógico, aunque parezca antinatural, aunque parezca hasta pagano, como en el caso de Abraham con su hijo. Dios nunca había pedido sacrificio humano y ahora le estaba diciendo a Abraham, dame a tu hijo. ¿Y cómo uno comprende eso? Porque hay veces que Dios nos pide cosas incomprensibles. Hay veces que Dios nos pide cosas que uno no entiende. ¿A usted le ha pasado? Abraham no tenía que asesinar a su hijo físicamente
porque ya él lo había sacrificado en su corazón, renunciando a él, solo creyendo, confiando en que si Dios se lo estaba pidiendo, a él tenía que dárselo a Dios, y si era necesario, Dios iba a hacer lo que fuera a hacer, porque cuando Dios me pide algo, por lo ilógico que parezca, por lo doloroso que parezca, no importa lo doloroso que parezca, es porque Dios me quiere mejor de donde estoy, es porque lo que yo le dé a Dios, Dios lo va a usar para impulsarme al destino profético